Vamos a orar. Padre, ahora tenemos tu palabra delante de nosotros. Queremos gozarnos en ella, queremos ser retados por ella, queremos ser transformados por ella, porque es tu palabra que tiene todo tu poder. Pedimos, oh Señor, bendito Espíritu de Dios, que tú que eres el que puede convencernos de toda verdad, que tú hagas esa obra en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente. Padre, esta mañana te ruego que tú hagas obra de salvación y de confirmación en todos nosotros. Te lo pedimos por Cristo y para Cristo. Amén. Juan capítulo 13, versículo 1, dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este versículo, aunque es un solo versículo, comunica verdades increíbles. A partir de como nosotros vimos la vez pasada, los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17, estos 5 capítulos son la conversación que el Señor Jesucristo tiene la última noche antes de morir. Fue este tiempo que Él dedicó a los discípulos, a sus discípulos, para comunicarles verdades que ellos y reiterarles verdades que ellos necesitaban. Qué glorioso es nuestro Dios, que después de tanto tiempo nos da esta verdad. Tanto tiempo explico. Los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento terminaron por allá por el año 60. 60, 64, algunas de las cartas no hay precisión en cuanto a la fecha. Pero Juan escribe por cerca del año 95. Después que ya todas las cartas estaban corriendo por las iglesias y estaban siendo usadas por Dios para fortalecer a las iglesias, entonces Dios inspira a Juan para escribir tanto el Evangelio como las 3 cartas que él tiene, como el Apocalipsis. Qué glorioso es nuestro Dios. Y Juan nos da información a través del Espíritu de Dios que los otros 3 evangelios no nos dan. Y eso fue a propósito, fue parte del plan del Señor y que puso en el corazón y en la mente de Juan, darnos a nosotros información sobre Cristo que todavía no se tenía. Y esta conversación de Cristo con los discípulos es increíble. Juan, el Evangelio según San Juan, habla mucho sobre el amor de Dios y que el amor de Dios en nosotros debe producir amor por Él. Y el amor de Cristo en nosotros debe producir amor el uno por el otro. Muchas veces el Evangelio se refiere a ese tema. El 50% de esas veces se encuentra en estos 5 capítulos, donde el Señor reitera su amor para con el mundo, su amor para con los suyos, y dice que por causa de ese amor, entonces tú y yo debemos amarnos el uno al otro. Y aquí tenemos cómo comienza esta conversación de Cristo con ellos. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, dice que los amó, habiéndolos amado, los amó hasta el fin. El amor de Cristo para con el mundo y para con los suyos es increíble, es monumental. Este tema
debemos entenderlo. El Señor aquí quiere mostrarnos, en este versículo, mostrarnos tres cosas. El amor de Cristo en el retrato del Calvario. El amor de Cristo también en el retrato del Calvario, el amor de Cristo en la realidad del Calvario y el amor de Cristo en la razón del Calvario. Aquí está hablando de la Pascua. Antes de la fiesta de la Pascua, ¿qué era la Pascua? La Pascua era una fiesta que Dios había establecido para los judíos. Desde el momento que ellos eran esclavos en Egipto. Ellos duraron más de 400 años esclavizados en Egipto. Llegaron como una familia libre, pero después que José falleció, entonces el siguiente faraón los esclavizó y los mantuvo esclavizados por 400 años. Era un tiempo terrible para ellos, terrible, pero en ese tiempo ellos seguían creciendo como familia. Era la familia de Jacob, la familia de José, y seguían creciendo. Para el momento que ellos salieron de Egipto, probablemente rondaban los 2 millones de personas. No tenemos el dato preciso, pero por ahí es que se estima. ¿Y qué era la Pascua? Bueno, el Señor visitó al faraón a través de Moisés y le dijo, deja ir a mi pueblo. Y faraón se rehusó. Y Dios trajo sobre Egipto 10 plagas. Después de cada una, el faraón decía que sí, que iba a dejar salir al pueblo, pero después se retractaba. Entonces tenía que venir la siguiente plaga. El Señor comenzó con plagas suaves, pero después fue aumentando la intensidad y el furor, la furia de esas plagas, hasta la última de ellas, que no fue una plaga, sino, bueno, a través de una plaga, el primogénito de todos en Egipto falleció. El agua en sangre primera, después las ranas, después los piojos, las moscas, la muerte del ganado, las úlceras, granizo y fuego que cayó del cielo, las langostas, o sea, los saltamontes que se comieron toda la vegetación, también las tinieblas por 3 días y finalmente la muerte de todos los primogénitos. Eso significa que no hubo un solo hogar en Egipto que no tuviera por lo menos un muerto. Fue terrible. ¿Y por qué? Eso no era lo que Dios quería. Dios lo único que estaba diciendo era, deja ir a mi pueblo. Y él dijo que no, y dijo que no, y dijo que no. Y su corazón se fue endureciendo cada vez más. Finalmente, a través de Moisés, el Señor manda un mensaje a todo el mundo, no solamente a los judíos, sino también a los egipcios. El ángel de Jehová va a venir, el ángel de parte de Dios va a venir y va a matar al primogénito en cada hogar. Si no quieren que eso suceda, entonces ustedes deben sacrificar un cordero y deben comer ese cordero. Era comida, no era solamente un sacrificio para botar el animal, era comida. Pero la sangre de ese cordero debía ser colocada en el dintel de las puertas. Debería ser manchada las puertas de cada casa con la sangre de ese animal que fue sacrificado, para que cuando el ángel de parte de Dios fuera a esa casa y viera la sangre del sacrificio, pasara por alto ese hogar y esa familia y fuera al siguiente. Los judíos obedecieron, los egipcios no obedecieron. No tenemos registro si alguno de los egipcios, si algún hogar en Egipto lo hizo o no lo hizo, no lo sabemos.
pero en sentido general no lo hicieron. Todos los hogares de los judíos fueron guardados por causa de su obediencia al sacrificio que Dios dispuso para ellos. Ese sacrificio del cordero y la sangre colocada en los dinteles de la puerta fue llamada eventualmente la Pascua, porque la Pascua significa, esa palabra Pascua es una transliteración del hebreo que significa pasar por encima o pasar por arriba o pasar de alto. El ángel venía, se acercaba a la casa, veía la sangre colocada sobre la puerta, y entonces pasaba por alto esa familia, esa casa, y se dirigía a la otra. Si la otra casa no tenía la sangre colocada sobre la puerta, entonces los primogénitos de esa familia fallecían. Fíjense, Dios jamás anuncia un juicio sin dar la solución, sin dar la respuesta, sin dar una salida a ese juicio. Jamás el Señor anuncia un juicio sin dar la salida primero. Hasta el día de hoy es así. La Pascua es el retrato del Calvario. El amor de Cristo se ve reflejado en ese retrato del Calvario. Juan el Bautista lo anunció. Juan el Bautista, cuando el Señor vino y fue bautizado por él, venía a ser bautizado por Juan el Bautista. Al inicio de su ministerio, Juan señaló a sus discípulos, estaba con sus discípulos y señaló hacia Cristo y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Desde ese momento, durante más de 1000 años, desde ese momento que ellos fueron librados de Egipto, por más de 1000 años, año tras año, cada familia de Israel celebraba la Pascua. Cada familia de Israel sacrificaba un cordero, derramaba sangre inocente y participaba, comía ese cordero juntamente, por la indicación de Dios, con ciertas hierbas, algunas de ellas sumamente amargas al paladar, y juntamente con pan que no tenía levadura. Entonces, la levadura, el pan sin levadura simboliza la sinceridad, porque la levadura, ¿qué hace? Provoca que la masa coja aire, ¿verdad? Y se infle. Entonces tú ves un pan de este tamaño, cuando realmente si tú le quitas la levadura, lo que era es algo mucho más pequeño. Bueno, la levadura tiene otras propiedades, pero esa es una de ellas. Y las hierbas amargas era para que ellos recordaran dos cosas: lo amargo que fue ese tiempo de esclavitud en Egipto, y segundo, lo amargo que es el pecado en nuestras vidas. Es verdad que el pecado trae placer muy a menudo, pero cuando el pecado toma su agarre fuerte sobre tu vida, lo que trae es terrible pena, amargura en tu vida. Y el Señor quería que los judíos recordaran eso todo el tiempo. Imagínense, desde el momento que él nace, el judío celebraba cada año hasta su muerte la Pascua, recordando cómo Cristo, cómo el Señor los había librado de la esclavitud de Egipto. El retrato del Calvario, así hizo el Señor. Cuando el Señor, siendo Él el Cordero, cada año los judíos sacrificaban un cordero, un animal. Cuando Juan el Bautista le dice: he aquí el Cordero de Dios,
Los judíos sabían exactamente de qué estaba hablando. Los judíos sabían que Juan el Bautista estaba señalando que Jesús era el Mesías prometido, el que iba a ser el que sería el cordero sacrificado por ellos. Los judíos sabían lo que Juan el Bautista estaba diciendo. Pero Juan el Bautista dijo algo más. Dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos sabían muy bien que ellos al sacrificar un animal, esa sangre de ese animal no podía hacer absolutamente nada por ellos. Ellos solamente lo estaban llevando a cabo como una obediencia a Dios, como un recordatorio de que Dios los libró de la esclavitud. Esa sangre, por así decir, cubría sus pecados, pero no quitaba sus pecados. Pero Juan el Bautista presenta la esperanza que ellos necesitaban y que nosotros también necesitamos y que está dispuesta para ti. Esta esperanza es que ese Cordero, Cristo, es el Cordero de Dios, no el que yo escogí, sino el que vino de parte de Dios, que quita el pecado. No que cubre el pecado, sino que quita el pecado. Eso es glorioso. El retrato de la cruz. Antes de la fiesta de la Pascua, la Pascua estaba siendo celebrada. El Señor Jesucristo en su ministerio, esta era la cuarta Pascua que celebraba. Antes de esto, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Es algo muy interesante aquí. Habían judíos en Judea y habían judíos en el resto del mundo. Pero los judíos de Galilea y los judíos de Judea tenían un sistema de medir el tiempo diferente. Unos medían el tiempo, el día, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, y los otros, igual que nosotros, día, noche, día, noche. Entonces, los galileos, los judíos de Galilea celebraban la Pascua el día anterior a los judíos de Judea. Pero para los judíos de Judea era el mismo día, porque ellos celebraban en la noche después de las 6 de la tarde. Entonces, de las 6 de la tarde de hoy, domingo, estamos aquí 4, ¿verdad? Domingo 4, hasta las 6 de la tarde de mañana lunes, ¿ok? Es el mismo día. Para los judíos es lunes. ¿Se entiende? O sea, después de las 6 de la tarde de hoy, para los judíos ya es lunes. En aquel tiempo, claro, ya en Israel, a no ser que sean los judíos ortodoxos, ya eso no lo usan de esa manera. Pero entonces los judíos de Galilea celebraban la Pascua, muchos de ellos, el día anterior a los judíos de Judea. Pero se hizo a propósito de esta manera, el Señor lo hizo a propósito de esta manera para que Él fuera sacrificado al día siguiente. Él comió la Pascua con los judíos de Galilea. Por cierto, todos los discípulos eran de Galilea, excepto Judas Iscariote, que era de Jerusalén. Y ese fue el que el Señor al final le dijo, vete y haz lo tuyo, y ve y hazlo rápido. Entonces el Señor ahí termina la conversación con los discípulos. Y aquí tenemos entonces a los judíos celebrando la Pascua a los discípulos con el Señor Jesucristo. Él sabía que su hora había llegado. Mis hermanos, es terrible el sacrificio de Cristo. Es terrible lo que Él pasó. Fíjense lo que dice ahí. Él sabía que su hora había llegado.
hay un deseo bien marcado y creciente en la gente por saber el futuro. La gente quiere saber el futuro. Entonces buscan los horóscopos, ¿verdad? Así que se dice. Y se meten con las cartas y con todo tipo de cosas oscuras que la Biblia prohíbe. El doctor John MacArthur dice que eso es lo más absurdo que hay. Hermanos, él nos presenta este argumento. A nuestra vida va a venir sufrimiento. No es que si sí o si no, no, es que va a venir sufrimiento. Algunos más, otros menos. Imagínense el Señor Jesucristo, que sabe todas las cosas. Él como hombre sabía exactamente lo que él iba a sufrir. Día tras día, él sabía lo horrible, lo terrible, lo profundo que sería su agonía hacia la cruz y en la cruz. Usted sabe lo que es vivir toda tu vida con la expectativa acumulada de saber exactamente cómo sería ese sufrimiento, sin poder librarse de él. El no conocer el futuro es un regalo de Dios. Porque a veces nosotros vemos el sufrimiento del Señor Jesucristo como algo, como solamente fue en la cruz. Y eso terrible, suficientemente terrible es. Pero el sufrimiento de Cristo no fue solamente en la cruz. Hay una dimensión enorme, infinita de cosas que sucedían en el corazón y en la mente del Señor que nosotros no vamos a poder comprender jamás. Y esta es una de ellas. La espera agónica de la cruz había llegado a su momento máximo. Gracias. Y el Señor lo hizo por ti y por mí. Y lo hizo por causa de tu pecado y de mi pecado. Él estuvo dispuesto a venir de su gloria, a hacerse como tú y yo, hombre, para sufrir lo que tú y yo merecemos sufrir. El cúmulo de todos nuestros pecados colocados sobre él. Gracia sobre gracia. Un amor por nosotros que es infinito. Un amor por ti. Muchas veces la Escritura había mencionado no había llegado su hora, pero ahora sí había llegado la hora. Los mensajes de él habían sido predicados. Los milagros habían sido ejecutados. Los discípulos habían sido entrenados. El ejemplo de él había sido vivido. Sus enemigos ardían de odio. Había llegado la hora. Y Cristo Jesús reconoce la agonía y la amargura de su muerte. Ante él estaba el reproche de todos, el abandono de sus amigos, los discípulos. Ante él estaba el escarnio de los religiosos y del pueblo. Ante él estaban los latigazos de los soldados, la corona de espinas clavadas sobre su cabeza. Ante él estaba la expectativa de las bofetadas, puñetazos y cómo le arrancaron la barba de su cara. Ante él estaba aquella caminata vergonzosa con la cruz sobre sus hombros.
Ante él estaba la visión de la cruz. Y como él iba a ser expuesto vergonzosamente delante de todos. Porque lo crucificaron, hermanos, sin ropa alguna. Pero a Cristo esto no le sorprendió. No fue que lo sorprendieron, no fue que lo mataron, fue que Él entregó su vida por ti. Él vino a eso. Él sabía que esa hora venía y lo había vivido 1.000.000 de veces en su mente y en su corazón, pero estuvo dispuesto y se presentó y fue justamente al lugar donde él sabía que lo iban a buscar y fueron a buscarlo. Y cuando Pedro trató de defenderlo, él dijo no, porque para eso había venido. Para tomar tu lugar en esa cruz, mi lugar en esa cruz. Salvación inmerecida. Dice el Señor Jesús en Juan 10, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Esto no es una leyenda ni una ficción. Nada de esto es místico, hermanos. Cristo ya sabía todo esto de antemano y lo había vivido 1.000.000 de veces. Esa cruz él lo había vivido 1.000.000 de veces. Porque yo puedo imaginarme, y tú también, imaginarte lo que él sufrió. Pero él, teniendo conocimiento perfecto de todas las cosas, él sentía de antemano lo que él iba a sufrir. Y lo hizo. Qué glorioso el amor de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque el pecado es así de amargo. Porque el pecado tiene esas consecuencias. Y las consecuencias del pecado son eternas. El Señor había dicho, porque el alma que pecare, esa morirá. ¿Y cuántos han pecado? Todos. Y por eso el apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Entonces, si tú has pecado contra Dios y por tu pecado tú estás separado de la gloria de Dios, entonces, ¿cuál es tu esperanza? Ninguna si quitas a Cristo. Pero Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero de Dios que logra la redención del mundo. Es el Cordero de Dios que tiene para ti salvación dispuesta ahora mismo, si así lo deseas. Porque para eso murió Él. Usted leyó o ha escuchado de la agonía manifestada en su oración en el jardín de Getsemaní, debido a la expectativa horrible que durante toda su vida había tenido. Ahí llegó a su máxima expresión y mientras oraba al Padre, dice que como grandes gotas de sangre salían de su cuerpo. Él sudaba sangre. ¿Usted se imagina? ¿Puede imaginarse eso? La agonía terrible que estaba
hirviendo en su corazón y en su mente, viviendo de antemano en su mente lo que iba a sufrir físicamente en unas cuantas horas. La realidad de este Calvario está marcada para la eternidad en las manos y en los pies y en el costado de nuestro Señor Jesús. Ese es el Calvario. Como alguien dijo en una oportunidad, lo único que hay en el cielo que fue hecho por manos humanas fueron los hoyos en las manos y en los pies y en el costado de Cristo Jesús. Después, nada más hecho por el hombre estará allá. Cristo hizo eso porque tú necesitas ser perdonado y salvado. Cristo hizo eso porque tú necesitas salvación. Cristo hizo eso porque Él es el Salvador. Y tú, el pecador que necesita ser perdonado y salvado. El amor de Cristo, por lo tanto, es la razón del Calvario. El Calvario fue una realidad porque su amor por nosotros sobrepasa los límites imaginables. El Calvario fue una realidad porque Él te tomó a ti con amor eterno. Como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Es interesante cómo los teólogos a veces se ahogan en un vaso de agua. Quieren profundizar tanto que se ahogan. Los amó hasta el fin. Y hay discusión sobre lo que significa hasta el fin. ¿Qué significa hasta el fin? Algunos dicen, bueno, al fin los amó. Nos amó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si fue que comenzó a amarlos en ese momento, si fue, óyeme, nos amó hasta el fin de su vida terrenal. En esa cruz, cuando Él dijo, consumado es, hasta ese momento, nos amó. Pero después que resucitó, nos sigue amando. El Calvario fue una realidad porque te tomó con amor fiel. Su amor no está regulado por un termostato de circunstancias favorables o no. Si te portas bien, Dios te ama. Si no te portas bien, Dios no te ama. No, Dios te ama siempre. Si te portas mal, recibirás los resultados de tu conducta. Si te portas bien, recibirás sus bendiciones. Pero el amor siempre está ahí. Y todo el tiempo el amor de nuestro Señor nos protege de nuestras propias acciones. El Calvario fue una realidad porque te tomó con amor verdadero. No simples te amos, no simples palabras, sin compromiso. Sentimientos que no tienen compromiso, sentimientos que quizás hierven por un momento y se aplacan en el siguiente momento. No, ese no es el tipo de amor que Cristo tuvo por ti. El amor de Él no fue de sentimientos y de mariposas en el estómago. El amor de Él fue que se sacrificó por completo por ti. Él recibió el castigo que tú y yo merecemos por nuestros pecados. El amor de Él fue un amor con compromiso total, un amor de sacrificio total, un amor de entrega total. Él actuó y lo demostró. Y Él mismo dijo, escuchen bien, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y fue exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. El retrato del Calvario, la realidad del Calvario, la razón del Calvario, el amor inmenso de nuestro Señor Jesús.
Y el Señor te sigue amando. El Señor te trajo aquí esta mañana por alguna razón. Sí, yo sé, nosotros nos cambiamos, nos despertamos, nos bañamos, nos cambiamos, nos vestimos, ¿verdad? Nos metimos en el carro y llegamos hasta aquí. Sí, pero el Señor te trajo. El Señor te trajo. Déjame decirte, la Escritura dice que no hay nadie que busque a Dios. Eso es lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Nadie busca a Dios. Nadie se interesa por Dios. Nadie le importa Dios. Pero tú puedes decir, no, pero un momentito, yo vine porque yo quiero escuchar de Dios. Yo vine porque yo quiero recibir palabra de Dios. O quizás tú viniste porque te invitaron y te sentiste comprometido. Pues también eso es bueno. ¿Tú sabes por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo, nadie puede venir al Padre, puede venir a mí si el Padre no le trajere. Primero dice, nadie puede venir. Nadie busca a Dios. Pero tú estás aquí. Bueno, el Señor dice es que nadie puede venir a Cristo si el Padre no le trajere. Tú sabes lo que está diciendo ahí, que el Padre te ama de tal manera que Él ha trabajado en tu vida buscando formas, trabajando en formas para que tú llegues a su presencia. Ese es su amor por ti. Tú de ti mismo no buscas a Dios, pero Dios coloca en ti el deseo de buscarle. De otra manera, terminas perdido por la eternidad. ¡Wow! ¡Qué glorioso el amor de Dios! Lo hizo con nosotros, lo hizo conmigo a los 17 años, lo hizo con la mayoría de los que estamos aquí presentes y lo puede hacer contigo también, ahora, si solo respondes a ese amor. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, por este amor precioso y glorioso de nuestro Señor, que tú enviaste a tu Hijo para tomar nuestro lugar en la cruz. Ahora, Padre, hay personas en este salón que probablemente todavía no tienen la salvación que tú has dispuesto para ellos. Te quiero pedir que completes la obra que tú has iniciado para gloria de Cristo. Haz eso, Señor. Si tú estás aquí presente esta mañana y todavía tú no te has entregado al Señor Jesucristo para perdón de tus pecados, si todavía no tienes la salvación de Cristo, este es el momento para recibirla. Si te mueres ahora mismo, ¿a dónde tú vas? Si tú dices yo voy al cielo, entonces ¿por qué tú dices eso? Bueno, porque nunca he hecho nada malo. Esa es la respuesta, Dios no te la acepta. Dios no te la acepta porque Dios ha dicho, tú sí has hecho algo malo, tú has pecado contra mí. Y Dios te puede hacer una lista de pecados, incluso te puede señalar pecados que tú mismo ni cuenta te das. La paga del pecado es muerte. Has pecado contra Dios, necesitas ser perdonado y salvado por Cristo. ¿No quisieras entregarte a Él hoy? Pedirle perdón por tus pecados y entregarle tu vida y tu alma. Ahí en tu asiento tú puedes conversar con Dios. Tú puedes decir, Señor Jesús, ciertamente tu amor para conmigo es maravilloso. Tus propias palabras, yo solamente te estoy dando dirección. Tus propias palabras, Señor, tu amor para conmigo es maravilloso. Moriste por mí. Te sacrificaste por mí. Tomaste mi lugar para yo tener perdón de pecados. Por lo tanto, Señor Jesús, en este momento me arrepiento. En este momento te pido que me perdones y me limpies de todo mi pecado. En este momento, Señor Jesús, me entrego
a ti, mi vida, mi alma. A partir de este momento soy tuyo. Gracias por tu perdón. De nuevo, esto es solamente mis palabras para que tú las hagas tuyas. Pero si tú oraste de esta manera, pidiéndole perdón al Señor por tu pecado y entregándole tu vida y tu alma, si lo hiciste, todos tienen los ojos cerrados. Yo quisiera ver tu mano para poder orar por ti. ¿Hay alguien? Si oraste de esta manera, pidiendo al Señor perdón, déjame ver tu mano. Yo quiero orar por ti. No te voy a avergonzar, no te voy a avergonzar para nada. No estamos en eso. Solamente quiero orar por ti, para poder orar también contigo. Amén. Veo su mano. Puede bajar su mano. Amén. También veo tu mano. Ok. También veo tu mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí. Veo tu mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Si oraste de esta manera, sí, veo allá su mano. Sí, le veo. Puede bajar su mano. Dios te bendiga. Amén. No queremos avergonzarte. Yo voy a orar un momentito por ti y después vamos a seguir orando. Después voy a seguir conversando con ustedes. Padre, mira estas personas que levantaron la mano. Fuiste tú que hiciste esa obra de traer a sus corazones el deseo de pedirte perdón, entendiendo lo que Cristo hizo por ellos. Quiero pedirte, oh Padre, que tu paz, que tu gloria venga sobre ellos. Que tu Santo Espíritu les dé convicción de esta verdad que han creído, que han profesado en este momento. Te pedimos, Señor, que tú les des la fortaleza para ellos vivir para ti. Que les des el gozo y un deseo ardiente por tu palabra y por glorificar tu nombre. Y a todos nosotros también. Quiero encomendar sus almas y sus vidas a tu gracia, Señor. Ustedes que levantaron la mano, hay unos hermanos y hermanas aquí que quisieran orar por ustedes, con ustedes. Están dispuestos, no queremos avergonzarles, pero sería bueno que pudieras orar con estos hermanos, estas hermanas, de manera personal. Por lo tanto, si tú puedes levantar tu mano de nuevo, ¿okay? Ellos van a verte y van a tomar tu mano para, sí, gracias por su mano, veo su mano allá atrás. ¿Alguien más? Sí, mire aquí adelante la mano, muy bien, para orar con usted. ¿Okay? Ahí, muy bien. ¿Alguien más? No queremos avergonzarle, pero sí es bueno que usted ore con una hermana. ¿Ok? Hermanos en Cristo, el Evangelio es para ti también. ¿Cómo está tu vida? Sí, es verdad, tú te convertiste a Cristo, pero tu vida, ¿estás viviendo el Evangelio? ¿Estás permitiendo que pecados vengan a tu vida después que te entregaste a Cristo para ser librado de ellos? ¿Estás permitiendo que el pecado te vuelva a esclavizar? ¿Está sucediendo eso en tu vida? Pues debes ahora también arrepentirte y pedirle perdón al Señor en este momento. Y tenga Dios misericordia de todos nosotros. Buen Padre, gracias por tu obra, gracias por tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu y gracias por nuestro Señor Jesús. Amén.